Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Hoy no vamos a hablar de disforia de especies, ¿ya? Sí, todavía no estamos preparados. No estamos preparados. Tampoco hablaremos de inteligencia artificial. Y tampoco vamos a hablar de palabras nuevas como ecoansiedad. Tampoco estamos preparados. Sí, ahí hay que darle más vuelta, pero es un tema urgente al parecer, pero vamos a tener que trabajar en eso, vamos a tener que tomarlo en consideración. Quizá inventar una palabra nuestra que nos identifique un poquitito más. Exacto. Yo inventé una palabra hace un tiempo, la inventé y la vamos a poner en una sección que vamos a tener en este podcast que se llama Nuevas palabras para ser mejores personas. Más bien un concepto, diría, como se llama disforia académica. ¿No? Y sí, me encanta, Patricia, me encanta. Por favor, definí disforia académica. La disforia académica corresponde a un sector, ¿no? que viene al tema de la salud mental, ¿no? De académicos que hoy día construyen, digamos, un malestar específicamente relacionado con su quehacer profesional. Es decir, académicos que no quieren hacer clases, académicos que consideran que la universidad ya no existe, académicos que penan o que tienen un duelo por lo que significaba la academia de la modernidad, ¿no? Podríamos decir, en el fondo, sufren porque ya no existe la universidad como tal, sino que son centros de reproducción profesional, así le vamos a llamar, ¿no? Centros de reproducción profesional, porque de producción profesional es demasiado optimista para lo que realmente son. Blechmer decía que las universidades formaban capataces, o sea, ya habían dejado de ser productoras de conocimiento hace muchos años y que ahora capacitaban, en el mismo sentido que vos decís. Yo creo que yo estoy de duelo, Paloma. Me gusta eso de la disforia académica. Yo me siento bastante identificada porque efectivamente... yo el otro día te comentaba, hubo una época en que uno creía o creíamos en los proyectos y había una ilusión entre suponer, como vos decías, que hay estudiantes que quieren saber y académicos que teníamos pasión por transmitir el oficio. Esa ilusión yo creo que se evaporó en la actualidad y... es muy difícil creer en las coordenadas actuales, ¿no? Pienso que es por la misma forma que tienen hoy las universidades. Yo discutía con otra colega que me decía, bueno, el capital simbólico ya no está en estos espacios. Hay que armar, construir espacios fuera. Y me parece que es un tema para discutir, un tema político importante. Bueno, vemos que aquí tenemos dos especies que están sufriendo esa disforia, pero no lo vamos a conversar hoy. No. ¿Será para otra vez? Para otra vez. Vamos a conversar acerca de de salud mental, ¿no? Hoy día ese era un poco nuestro tema. ¿Qué es la salud mental? Felipe, ¿qué es para ti la salud mental? Ya no sé. Bueno, me pasa lo mismo. Yo no sé qué es la salud mental. Es una frase que se transforma en una especie de incógnita que uno no sabe muy bien qué es y a qué se refiere. Me suena a veces a una especie de mercancía, algo que se tiene que intercambiar, que se tiene que dar, que se tiene que considerar, y que me parece que además tapa esta idea del malestar social. O sea, en vez de hablar de malestar social o malestar subjetivo, hablamos de salud mental. Pero la verdad es que yo no sé bien qué es la salud mental. Bueno, y digamos que hoy en día, para hablar de salud mental también hay otras palabras que van saliendo y que han salido con mucha fuerza durante la pandemia, y que era este tema del autocuidado. Y el autocuidado, per se, ya nos indica cómo es nuestra sociedad, cómo nosotros vivimos, porque cada uno se las tiene que arreglar un poco por su cuenta. Entonces el autocuidado termina apareciendo en TikTok, en diversos lugares, una cantidad de maneras de poder ver cómo sobrellevar la vida. Tomar agüita, hacer deporte. Comer sano, juntarse con los amigos a conversar. Comer cúrcuma. Para deshincharse. Es fundamental lo de la cúrcuma. Yo me he dado cuenta por las redes sociales, cada 3 publicaciones aparece la cúrcuma.
Bueno, y además el intestino grueso transformándose en un nuevo protagonista donde posiblemente pueden salir todas las respuestas que siempre hemos querido tener desde nuestras consultas. Pero bueno, el tema con eso... Se trataba del intestino. Se trataba del intestino, en el fondo. Bueno, pero a raíz de esta situación es que terminamos pasando siempre sobre el costado de ciertas cosas que hemos perdido fundamentalmente en la manera de poder pensar lo que engloba, a mi gusto, la salud mental, que es la salud de la convivencia social. Ahí estoy de acuerdo. Eso podría ser un alcance del término. La salud de la convivencia social o prácticas subjetivantes o el encuentro con el otro o los otros. Por ahí podríamos pensar la salud mental. Yo estoy de acuerdo con vos con la idea del autocuidado, ¿no? Siempre pero lo auto pensado de una cosa muy individual, ¿no? ¿Y en qué se transforma el autocuidado? ¿En ir a comer algo? ¿En escalar una montaña? ¿En hacer una especie como de coaching, no? O sea, sale de ahí una especie de respuestas media estereotipadas, sí, que la gente trata de agarrar y decir, ya, tengo los 6 pasos, le voy a dar duro y voy a lograrlo. Y se termina transformando en un problema porque no lo logra, porque no hace sentido de un día para otro cambiar un hábito porque está en una lista. Y entonces empiezan a procrastinar y empiezan los problemas de salud mental a través del intento de adecuarse. Y que además va de la mano con que en el fondo el autocuidado, si bien no hay que criticarlo de per se, entero, digamos, uno tiene que ser capaz de generar estrategias para poder estar mejor en la vida, eso está claro. Pero el asunto es que termina en la gran mayoría de las veces adaptándonos a un sistema insano. Entonces se termina transformando en un problema más, que es uno de los que estamos viviendo hoy y que yo veo mucho en las consultas, que son pura gente que quiere venir a enchularse para hacer la versión 2.0 de ellos mismos y están condenados al sufrimiento porque el capitalismo nos condena a un intento de transformarnos en algo a lo cual nunca vamos a poder llegar. Wow. Sí, yo pensaría que hay algo ahí que tiene que ver con la idea lacaniana de goza, ¿no? Y que además le imprime a estos mandatos de la salud mental o corporal una cierta idea incluso tiránica, ¿no? Hay que y las palabras que utiliza, ¿no? Por ejemplo, higiene del sueño. A mí siempre me ha llamado la atención esa idea de que la gente venga con la cosa de la higiene del sueño, porque la palabra higiene como que lo que viene después inmediatamente se transforma en una prescripción de salud. Entonces, higiene del sueño supone que uno no tiene que prender la televisión en la noche, tiene que acostarse a las 9, tiene que tomar un vaso de agua, y todo esto supone que lo que hay que hacer es hacer todo este protocolo para poder dormir a eso de las 11 y levantarse fresco como lechuga a trabajar, que es lo que más importa en realidad, ¿no? Porque en realidad si uno descansa para poder disfrutar al otro día de algo que realmente le gusta hacer, bueno, vaya. Pero si uno efectivamente lo que tiene que hacer es construir toda esta higiene del sueño para vivir en la explotación, es parte de la trampa del neoliberalismo, ¿no? O sea, entonces podríamos decir que estas ideas de salud mental son bien tramposas, porque en el fondo se trata de mayor rendimiento, mayor productividad. Y si no, la exhibición absoluta de cualquier responsabilidad, ¿no? Ahora, Mark Fisher, en su libro Realismo Capitalista, decía algo que era interesante, que el capitalismo, o sea, además de hacer sentir mal a las personas por la alienación que produce, además los responsabiliza de su malestar. Porque es una culpa individual si es que tú no te levantas como lechuga, es tu problema si no logras a trabajar 8 horas. Si no fuiste productivo. Si no fuiste productivo, si no alcanzas los niveles de la evaluación es 360, donde tienes que ser un ser capaz de rendir impecablemente, donde además no tomas decisiones, las pegas en general pueden ser muy fome, no hay reconocimiento acerca de tu labor y tu aporte. Entonces, la inadecuación, los burnout que viven 3.000 millones de personas los terminan viviendo solos y sintiéndose mal con ellos mismos porque son personas inadecuadas para este sistema, no sirve. Y bueno, otra cosa que me llamó la atención releyendo algunas cosas es un artículo de Jiménez, del psiquiatra Jiménez en Ciber, que salió hace unos años atrás,
y que hablaba de que uno de los temas más complejos que afectan la salud mental de los chilenos es el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, primero nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué pasa que en nuestras familias se sufre tanta violencia? Pero ahora, de nuevo, quedamos enfocados en una dimensión relativamente y excesivamente pequeña, porque la violencia está en todas partes, pese a que pareciese que vivimos en un entorno supuestamente tranquilo. Pero cuando hice las bromas sobre lo que era nuestro país de los bonos y de las rifas, es porque yo creo que las personas hemos aprendido en Chile a vivir supuestamente en un lugar donde hay mucha abundancia, muchas oportunidades, donde está todo bien, pero en verdad bajo una ansiedad de supervivencia y de soledad. Y de precarización. Claro, y hay un tema con la violencia y yo creo que con las prescripciones de la salud mental que es súper importante, que es que en Chile todo se resuelve con una ley. Hay una ley, tiene que haber una ley que haga cosas que son de la convivencia. Entonces ahora está esta nueva ley contra el acoso laboral, que es una ley que obliga a la gente a saludarse, ¿no? Porque no se podía simplemente decir, oye, eres un ser humano, sé cortés, estás en una institución, lo lógico es que pases como una persona educada y saludes. No, tiene que haber una ley en donde tú te obliga a saludarte, te obliga a sonreírte, te obliga a no tratarte mal, pero no va a haber una ley que diga, no sé, que tenemos que dormir a las 9, que hay que tomar un vaso de agua y sin duda que hay que comer cúrcuma. No te rías, que yo como cúrcuma. La leche dorada se llama. Pero nadie sabe lo que era la cúrcuma antes, en realidad. ¿Cuándo comiste cúrcuma antes? ¡Muchas veces! Cuando haces papas a la huancaína, comes cúrcuma. Es una cosa que hacemos todos los días los chilenos. Pero por supuesto, las papas los peruanos comen mucha cúrcuma. No sabía que era antiinflamatoria la cúrcuma. Todo por llegar bien al verano. A mí me gustaría, a propósito de todo lo que están hablando, ¿por qué nos pusimos como que estamos desconcertados? Me gustaría que cada uno, o desorientados, perdón, mira qué lapsus, yo dije desconcertada. También, ¿por qué estamos desorientados? Me parece que podríamos hablar qué es lo que nos desorienta hoy como psicoanalistas. Todos los días me pregunto por qué nuestra sociedad toma los rumbos que siento que muchos grupos intentan a grito decir, mejor tratemos de ir hacia otro lado, Y es como si una y otra vez nos estuviésemos llevando colectivamente a una especie de abismo en el cual no estamos encontrando soluciones, donde no estamos encontrando acuerdos, no estamos encontrando la posibilidad de seguir soñando juntos. Por ejemplo, me desconcerta mucho tanta polarización. O sea, creo que estamos llegando a niveles de incapacidades de poder conversar que son dramáticos. Y la conversación es lo que personalmente a mí más me gusta y la que más quisiese promover. Y si seguimos en esa senda de no ser capaces de sensibilizarnos, de volver a ser empáticos, de volver a preocuparnos en un devenir conjunto, vamos a seguir en una senda muy compleja que me va a seguir desorientando, de todas maneras. Psicoanalistas desorientados, yo creo que ese fue un recurso que ocupamos para poder un poco desmarcarnos de la constante pregunta respecto a qué es lo que sabemos sobre este tiempo contemporáneo, ¿no? Este tiempo contemporáneo en el que ejercemos el psicoanálisis y que realmente nos interroga con respecto al propio dispositivo. Nos sirve el psicoanálisis en un lugar donde lo que prima es la perversión, ¿no? Porque esto de no estar atravesado por la ley, donde existe una hermosilla, donde existe un juez y un aparato judicial que está coludido para que los poderosos no paguen por sus delitos, es decir, en el fondo esto es una sociedad que está gobernada por la perversión. Y el psicoanálisis justamente es un dispositivo moderno, ¿no? que tiene ciertas premisas para su funcionamiento. Y uno de esos es que efectivamente hay una ley que atraviesa todos los cuerpos, ¿no? Que inscribe una falta, que supone que las instituciones son instituciones imaginarias donde los seres humanos cumplen funciones que con papeles quizás incluso
previamente prescritos porque están designados e inscritos en la cultura, y que todos juegan ese juego de que estas cosas sirven, ¿no? Y como pareciera que en lo contemporáneo hay desorientación no solo nuestra, ¿no? Pero qué tipo de subjetividades se pueden crear en un lugar donde la gente no está dispuesta a cumplir papeles prenormados de estar sentado en un asiento mientras otro habla, de suponer que el profesor que les enseña es alguien que sabe algo, ¿no? Es como la época de la excepción, ¿no? Respecto a, por ejemplo, a la ley esta como de todas estas consideraciones de salud mental, ¿no? Que Elvara nos puede contar un poco más, pero es la idea de excepción. Antes yo le decía a los estudiantes universitarios, mira, yo a ti no te puedo hacer esta excepción en tu calificación porque, mira, hay un curso de 60 estudiantes que sí estudiaron para esta evaluación, que sí vinieron a las clases, y que hay un criterio de justicia que a mí me corresponde resguardar, un para todos, ¿no? Y en ese tiempo ningún estudiante me habría dicho, mire, me da lo mismo el para todos, ¿no? Yo soy una excepción, ¿no? Normalmente ese es un mecanismo que funcionaba, ¿no, hermana? Como decir al estudiante, mira, aquí montones se levantaron a las 8, estudiaron ayer hasta muy tarde, vinieron y dieron su evaluación. Esto de la excepcionalidad atenta contra ese principio colectivo. Y no lo puedo hacer por eso, por respeto a tus compañeros. Eso hoy día está en cuestión. Y eso produce efectos en el dispositivo psicoanalítico en sus coordenadas más mínimas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pensando que el psicoanálisis es una práctica que se sostiene en un pacto social. Hace tiempo que venimos hablando, bueno, psicoanalizar sin Estado, cómo es pensar sin Estado, cómo es pensar si no hay una legalidad, porque además es muy curioso, porque se construyen leyes para sostener la excepcionalidad. Uno podría pensar de qué lugar o qué estatuto tiene esa ley, porque es como una ley perversa. Voy a hacer leyes para la excepcionalidad de los estudiantes, para la excepcionalidad de ciertos sujetos. Yo comprendo que hay que ocuparse de la educación en este país, ocuparse, pero efectivamente ocuparse no es desde el lado de la excepcionalidad, es instaurando un pacto social y apostando al saber del otro, porque estas leyes lo que hacen es que no apuestan a ningún sujeto, porque al final la excepcionalidad lo que termina es justamente aplanando cualquier subjetividad, porque la subjetividad, valga la redundancia, y es obvio que es con otros. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué hoy todo el mundo reclama ser excepcional para el otro? Tener algo especial, ser diferenciado. Es bien complicado y bien difícil pararse frente a estudiantes que parecería que se destituyen a sí mismos de la posibilidad de saber. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿cuál es la posición subjetiva de un estudiante hoy? Se suponía que era estudiar. Bueno, eso está en cuestión. Y esta ley trae una serie de medidas que de alguna manera no son nuevas, ya están instauradas en las universidades. Evaluaciones especiales, flexibilidad del calendario académico, semana de receso, que esto apareció en la pandemia, atención de salud mental, es decir, una cantidad de medidas que ya existen de alguna manera, pero que no solucionan este problema institucional, porque no es la universidad aislada la que tiene que pronunciarse, esto es un colectivo, un problema de país. Entonces, efectivamente, se le pide a la universidad una cantidad de respuestas que son propias de políticas de Estado y de país. Y a mí me parece que ahí se establece una gran confusión. Sobre todo en un país donde el Estado intenta sobrevivir, pero en el que nunca o difícilmente existen políticas de Estado. No, porque no hay garantías universales, los derechos no son universales. Entonces sí, para mí, hoy por hoy, pensar como psicoanalista me desorienta y me desconcierta, porque eso llega, o este impacto lo vemos en las consultas. Como vos decís, sujetos que quieren la versión 2.3 de sí mismos para poder seguir viviendo más alienados al sistema. Y bueno,
¿Cómo se construye la demanda ahí? La responsabilidad subjetiva. Es interesante que antes Paloma hablaba de perversión con respecto a la manera en que se está pensando, la manera en que uno se tiene que mover adentro de esta sociedad. Y claro, aunque no son lo mismo, igual la excepcionalidad y la impunidad empiezan a tener una especie de correlato común. Sí. Y que empieza efectivamente a mermar la responsabilidad social, que implica que en el fondo estamos permanentemente en esta tensión entre un yo que quiere ser libre y que quiere tener una suerte de agencia, pero la filiación, que también no queremos perder, que necesitamos, pero que también obliga, y en los cuales, claro, ser excepcional, ser único, ser solamente una persona que tiene unos derechos particulares, inevitablemente va a dañar el tejido social porque el resentimiento de otros grupos va a empezar a aparecer. Un poco lo que decía sobre el racismo Zizek, que hablaba de que en el fondo siempre el racista piensa que el otro está gozando más. Entonces es verdad que hay que tener cuidado con respecto a cuánto gozan, quiénes y cómo, pero donde en el fondo cada respuesta o búsqueda de excepcionalidad se termina transformando en algo que imposibilita a un cuerpo que pueda pensar juntos, digamos, o tener Claro, proyectos. deshabilita un lazo, ¿no? Lo que hace es deshabilitar el lazo social y eso es inevitable en un lugar donde todos son excepcionales y nadie necesita a nadie. Yo creo que ese es el punto central con el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo lo que construye es una fantasía de competencias individuales donde efectivamente va a llegar ese momento en el cual no se necesita a nadie. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que erosiona toda posibilidad de estar en una comunidad, ¿no? Porque para poder estar en una comunidad uno tiene que creer que el otro tiene algo para darle, ¿no? Y que eso que tiene para darme es algo que necesito. Y que necesito para poder seguir existiendo, ¿no? Para tener un lugar en el mundo. Y eso atraviesa las relaciones de amor, como va a atravesar las relaciones de amistad, como va a atravesar las relaciones en cualquier institución, universidades, colegios. Si yo no tengo como base la suposición de que el otro tiene algo para darme que yo necesito, no hay cómo reconstruir esto. Y eso incluye, por supuesto, el dispositivo clínico, en tanto uno piensa que el psicoanalista que lo ve sabe algo de mí que yo necesito, ¿no? Y eso es la base del sujeto supuesto saber y la piedra central de la transferencia. Entonces, si esto como de ir a buscar gadgets para poder sentirse mejor son cosas que destituyen a un psicoanalista, porque un psicoanalista no sabe cómo puede ser mejor para el neoliberalismo. Un psicoanalista a lo sumo sabe hacer preguntas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora, dentro de lo que tú dices, nos da una especie de pase-gol para poder hablar del heteropesimista. Porque si uno ya no necesita nada del otro, el heteropesimismo nos adentra en esta dimensión en el que pareciese que el amor, el lazo, como que ya se acabó. No, es de boomers, ya no funciona o no sirve de la misma manera, hay que replantearlo. Y las maneras de replantearla, bueno, han sido varias, pero también el heteropesimismo nace igual en parte con una otra crítica, que ya eso es como la conflictiva entre géneros, que es como que el hombre es malo, es violento, y ya con él ya no da como para tener una relación amorosa. ¿Por qué? Porque invitaría a la dependencia e invitaría a una segura violencia en el lazo. Así parte un poco ese concepto, pero también vemos que puede tener otras ramificaciones, porque uno se puede preguntar hoy en día, en el fondo donde impera tanto el individualismo, que lo que en algún minuto pudo haber sido un mecanismo de defensa ahora se transformó en una forma de ser y se transformó en una zona de confort. Y entonces el lazo que demanda muchas cosas se transforma en un problema. Y que mucha gente ya está como desistiendo de la idea de quizás meterse en esa área chica. Tengamos perritos, gatitos, no niños, no Claro, parejas. pero sí estamos siempre ante personas infelices, que podría llamarse heteropesimista,
defraudada, bajo la imposibilidad de cumplir con ideales de una sociedad que te machaca y te machaca con una cierta manera de ser, que es esa voracidad en la cual tenemos que estar viviendo siempre y en las cuales no es muy difícil poder ver lo que se tiene. Por ejemplo, cuando pensaba sobre cuál es esta sección de hablar de conceptos que hacen que somos mejores personas, que evidentemente son una broma que estamos haciendo, porque no necesariamente nos hacen mejores personas, pero tenemos este bombardeo de conceptos y de saturaciones en lo comunicacional que siempre nos lleva a darnos cuenta que, mira, llegó esta palabra y, obvio, soy infeliz, soy parte de, y si no soy parte de me voy a preocupar porque quiero ser normal y me quiero adaptar, y si no me adapto me doy cuenta que este no es mi concepto y voy a seguir encontrando otro concepto y miles de conceptos en los cuales al final esta sociedad nos impide hacer una búsqueda profunda del sentido de vida que todo este tipo de cosas va imposibilitando, porque te van poniendo una chapa tras otra y que no tiene que ver con cosas que en verdad te van a entregar un significado profundo de lo que te puede estar pasando. Bueno, eso nos abre la opción de entrar en nuestra sección en que recomendamos libros o películas o cosas así que tengan que ver con lo que hemos hablado hoy día. Bueno, yo creo que el libro que a mí más me ha impresionado en el último tiempo, la verdad, es el libro de Franco Bifo Berardi, Desertemos, ¿no? Me parece que es un libro de una profundidad y de una humildad también, ¿no? De alguien que hace un recorrido por las apuestas políticas que ha hecho en su vida y que luego tiene que adaptarlas a este tiempo desorientado, ¿no? Como en el fondo, ¿cómo se hace política en el presente? ¿Cómo se hace política no productivista? ¿Cómo se hace política? ¿Cómo uno se sale de una máquina que te come y te involucra en un genocidio, que te involucra en la explotación, que te mete en una máquina de consumo donde lo que sigues dándole dinero, digamos, al capital y sigues haciendo que la máquina se mueva? Yo creo que ese es mi libro, es un libro editorial Prometeo y en este tiempo yo creo que es un libro muy importante para quienes queremos pensar que efectivamente es posible hacer otro tipo de política para otro tipo de mundo. Bueno, yo voy a recomendar el libro de Luciano, Los amores neuróticos. Lo acabo de leer, es un libro que me gustó muchísimo, viene en la línea de temas que viene trabajando Luciano Lutero hace tiempo. Y yo diría que es un libro que lee a Freud hoy. Es decir, creo que la gran cualidad que tiene el libro de Luciano es pensar en la histeria, la neurosis obsesiva, desde una perspectiva freudiana, pero una lectura de Freud fresca y actualizada. ¿Cómo comparece hoy la histeria, por ejemplo? ¿Qué pasa con la neurosis obsesiva? ¿Qué pasa con las parejas narcisistas o la complementariedad narcisista? En fin, y es un libro que a mí me gustó mucho también porque tiene la virtud de que puede ser leído por un psicoanalista, pero también puede ser leído por un lector que le interese el lazo social y que se haga alguna pregunta o que esté desorientado también. Es bueno para sujetos desorientados ese libro. Yo lo recomendaría. Se llama Los amores neuróticos, creo que es de Letras del Sur. Bueno, y con respecto a lo que conversamos hoy, con respecto al tema de los lazos, de acercarse al otro, de entrar en esa área chica, donde pasan las cosas complejas del afecto, de la intimidad, yo recomiendo el libro de Delphine de Vigan que se llama Nada se opone a la noche. Ah, genial ese libro, es una maravilla. Que terminé hace poco y que, bueno, no voy a spoilear nada diciendo lo que voy a decir, pero parte a raíz del suicidio de su madre y me parece muy interesante que tengamos la oportunidad de acompañar a esta gran escritora en esa travesía de internarse a tratar de saber quién era su madre, cómo era la familia de esta madre, de sus abuelos, dónde pasan una cantidad de cosas como pasan en todas las familias, y logra meterse y hilar tan fino en esos espacios que no son tan propios, que pensamos tan poco, y que ella hace magistralmente
hermosamente. Entonces yo creo que es un libro que hay que leer y en el que hay que detenerse un poco. Lo que me gusta profundamente de este libro es que cualquier lector se puede identificar con ella porque ella expone sus estados emocionales, sus dificultades mientras escribe, y que yo creo que eso ayuda a cualquiera en el fondo a poder entrarse en sus propias historias, en la historia de los demás, de los amigos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esa sensibilidad es increíble. Vos hablaste del fin de Vigan, lo último, y yo me acordé de una novela que leí que también me voló la cabeza. Yo no sé si la leíste, La Postal, de Amber Est. No. Bueno, es también una historia de una familia a través de 3-4 generaciones, también donde ella, a partir de una postal que encuentra vieja en la casa, donde hay 3 nombres escritos, hace todo un rastreo de la filiación. Es tan linda, porque bueno, empieza a rastrear la repetición, y lo interesante es que la novela termina justamente cortando un ciclo de repeticiones de las mujeres de esa familia, bien linda, bien buena también. Es una escritora también contemporánea a Delphine de Vigan. Buenísimo. Bueno, cerramos entonces. Invitamos a toda la gente a comer cúrcuma, que es evidente que nos va a salvar. ¿Vas a servir en la cafebrería vamos a traer leche cúrcuma, dorada, traer cúrcuma? Cúrcuma para todos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.